Bueno, que el Señor le bendiga a todos y todas, según el buen placer de su voluntad. Antes de hablar sobre los dos árboles, siempre los que nos han escuchado o mirado acerca del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol y el árbol de la vida, que es nuestro el Señor Jesucristo, es el segundo Adán. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el primer Adán. Antes de empezar, seguir hablando acerca de estos dos árboles, vamos a saludar a unos grandes amigos y hermanos elegidos de Dios que nunca cansan de mirarnos a través de nuestros videos en diferentes partes del mundo. Dentro de los cuales tenemos hermano, el jefe de la familia, Ricardo Valerio Díaz, es el esposo. Su esposa es nuestra hermana Ingrid Brenes Núñez. Su hija, una gran comunicadora, hermana Hilary Francini Valerio Brenes. Sus hermanos, Angelo Valerio Brenes y Ricardo Valerio Brenes. Yo no sé, Valerio o Valerio, me pueden excusar. Esta gran familia se encuentra en los corazones de Galfito, zona sur de la provincia de Punta Arenas de Costa Rica. Quiero mucho a ustedes, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por estar mirándonos a través de nuestros videos en el otro lado del continente. Y que el Señor, según el buen placer de su voluntad, siga bendiciendo a esta gran familia, dirigida por nuestro hermano y ahora amigo, Ricardo Valerio Díaz. Tenemos también a nuestro hermano, un policía que vive en el estado de Nueva York, en Brooklyn, que nunca cansa también de mirarnos a través de nuestros videos y apoyarnos también, tanto moralmente y económicamente. Y ahora predicamos juntos la palabra del Señor. Su nombre es el hermano Gilles Dorema. Tenemos también otro hermano pastor que se encuentra en los corazones de Miami, es hermano Camargo, entonces que siempre también nos mira y nos apoya. Y estuve en la iglesia donde estaba congregando en Miami, y ahora tiene otro lugar, está en otro lugar que el Señor le dio. Este hermano, el pastor Camargo, que está siempre con nosotros, el pastor Camargo, les saludamos en el nombre del Señor. Entonces, vamos a ser un poco breve. Era para saludar a nuestros hermanos que están, algunos de ellos que están en diferentes partes del mundo. Entonces, que estamos dentro de un estudio totalmente profundo acerca de la predestinación. Que muchas personas nos están haciendo preguntas, donde quiera que nosotros vayamos, dando seminarios, conferencias, estudios en diferentes puntos geográficos del mundo. Y entonces que ellos siempre nos han hecho muchas preguntas fáciles, preguntas difíciles. Las preguntas difíciles no las puedo contestar sino el Señor, porque yo no estaba allí cuando el Señor predeterminó todo antes de la creación física dentro de este mundo. Es decir, que yo todavía no tengo todavía 50 años. ¿Cómo yo voy a saber cosa que ha sido predeterminado antes de los siglos?
Entonces que nosotros, lo único que yo puedo ver, entonces lo que está escrito, lo que el Señor me ha revelado, porque las cosas reveladas son a nosotros, pero las cosas no reveladas son al Señor. Es decir, que no me manden a las cosas no reveladas, porque yo no soy Dios. Yo soy sencillamente un siervo de Él, uno de los siervos. Entonces, hermano Ricardo y su familia, hermano Jude, Dorema y hermano Camargo y otros también son siervos como yo, por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos, sino por la gracia, puramente gracia. ¿Ok? Entonces aquí, como vamos a seguir hablando de los dos árboles, y este árbol del conocimiento del bien y del mal representa el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que empieza... que empieza aquí, entonces desde Génesis hasta la cruz. Recuerda aquí, el Antiguo Testamento, el primer Adán, que Pablo cataloga como el primer Adán, a Jesús como el segundo Adán, ahí hay dos dispensaciones. No son 7, no son 8, no son 10, son dos dispensaciones. El apóstol de nosotros, que el Señor nos envió, entonces a decir, y nos dijo, hay dos Adanes. El primer Adán y el segundo Adán. Entonces estamos bajo de la dispensación del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer Adán, su dispensación empezó desde Génesis y acabó y concluyó sobre la cruz. ¿Ok? Entonces ahora el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo, empezó entonces desde los hechos de los apóstoles hasta Apocalipsis. Ahí estamos bajo de lo que llamamos la dispensación de la gracia. Cuando el Señor aparezca en las nubes, entonces de ahí cuando estemos reunidos con Él, y ahí empezará entonces la dispensación eterna. La dispensación eterna, entonces vamos a estar en la adoración eterna o eternal, entonces con Cristo Jesús. Ahora estamos en la dispensación de la predicación de la palabra, y cuando lleguemos en el reino de Dios vamos a estar en la dispensación de adoración y para siempre. ¿Ok? Entonces aquí, estos son dos dispensaciones diferentes. ¿Ok? Una dispensación, la dispensación del árbol del conocimiento del bien y del mal, era una dispensación determinada, comenzando entonces por la caída de Adán, la desobediencia, aunque estaba en el plan de Dios, pero Dios lo cogió como punto de partida. ¿Ok? Punto de partida, y para entonces dar nacimiento a esta dispensación, la dispensación del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el primer Adán. ¿Ok? Esta dispensación es una dispensación totalmente natural, no es espiritual. El primer Adán es puramente natural, no es espiritual. Recuerda eso. Entonces la gran diferencia que muchas personas y muchos predicadores, muchos teólogos, y los teólogos realmente son, yo digo que yo no soy uno de los teólogos, yo no soy teólogo, yo soy un siervo de Dios, entonces que yo soy inspirado por el Espíritu Santo. Entonces mi profesor es el Espíritu Santo, no escuela de teología, ¿ok? Porque esta revelación que es el árbol de la vida, es algo revelado. Es algo revelado que tiene que ser interpretado por el mismo Espíritu Santo, explicado o revelado por el Espíritu Santo. Entonces, a los que Él quiere. ¿Ok? Esto, la escuela, la teología, cualquier escuela del mundo, naturalmente, no pueden entender la revelación, entonces, de la dispensación de la gracia, que empezó cuando el Espíritu Santo bajó. Entonces aquí, entonces sobre los que pertenecen a Cristo, ¿ok? Entonces, pero la dispensación antigua del primer Adán, sí es una dispensación, entonces ya es una historia. La teología puede entender, puede definir muchos conceptos, aspectos de esta dispensación, porque era natural. Porque la primera dispensación, que es Adán, era natural, también la teología es natural. Si la teología puede determinar eso, puede entender un poco acerca de la dispensación del primer Adán. La dispensación del segundo Adán es algo revelado por el Espíritu Santo. Eso nadie puede entender eso a través de escuelas humanas. ¿Ok? Por lo tanto, yo no soy teólogo, yo soy un siervo de Dios por la fe. ¿Ok? Entonces, pero la fe entonces la fe también es un don. Entonces, ahora, cuando hablamos que esta dispensación, la dispensación del Antiguo Testamento,
del primer Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta dispensación, como yo digo, que es una dispensación que tiene una gran diferencia en su contenido. Uno es natural, la una es natural, la otra es espiritual. La primera, que es de Adán, es natural. Dios se expresa como un hombre cuando está hablando, cuando está hablando con el hombre, en la dispensación del conocimiento del bien y del mal. Dios habla como un hombre. Recuerda, esta dispensación del conocimiento del bien y del mal, el hombre no nació con el conocimiento del bien y del mal. Muchas personas, muchos teólogos también, ellos han engañado entonces a muchos diciéndolos que el hombre nació con el libre albedrío. No es verdad, el hombre fue formado o fue creado entonces con el libre albedrío insertado adentro. No es verdad. El hombre entonces fue formado con los instintos naturales. Entonces, pero el conocimiento del bien y del mal fue alcanzado entonces en el árbol del bien y del mal muchos años después de la creación del hombre o de la formación del hombre. Entonces, este conocimiento, después que el hombre tomó del árbol y comió, ahí entonces el hombre alcanzó el conocimiento del bien y del mal. Ahí a partir de ahí el hombre entonces vino a ser diferente a los animales. Ahora entonces salió bajo del dominio de los instintos naturales y pasa al dominio, bajo del dominio de la moral, de la moral. Entonces, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Entonces que el hombre, a partir de ahí, el hombre entonces alcanzó lo que se llama las normas, los principios. Los principios del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo había dicho en los videos anteriores que las ciencias, las ciencias humanas, las ciencias naturales, provienen de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Matemática, derecho, medicina y todas las ciencias naturales del mundo que el hombre puede estudiar en las escuelas, en las universidades, salen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no de Satanás, en cual los grandes intelectuales del mundo, los grandes científicos del mundo, Galileo y Voltaire o Aristóteles, Platón. Entonces, ¿cómo se llama? Montesquieu, tenemos un hombre como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, esos grandes hombres, y entonces Platón. Entonces, todos estos hombres, realmente el conocimiento que ellos obtuvieron salió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no proviene de Satanás no dio nada, Satanás no creó nada, Satanás es un siervo, también como un siervo, ahora, pero es un criado como todos, o una criatura, una criatura, entonces como todo el mundo. Es decir, pero es diferente, entonces es una criatura que está destinada para ejecutar entonces las partes malas, o los males. Pero Dios es autor intelectual de ellos, de los dos, tanto los bienes como los malos. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Dios es autor de los dos. Dios es autor del mal y el autor del bien. Así que dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 38 a 40. Entonces lo que tenemos que saber entonces las dos dispensaciones, una es natural, la otra es espiritual. Entonces Dios, primeramente, vamos a ver entonces cómo Dios se expresa en la dispensación natural, entonces la cual ha confundido a muchos, especialmente los perdidos. Porque muchas personas fueron predestinadas para perder directamente. Entonces de la tierra al infierno. Porque entonces es algo predeterminado, es algo prediseñado. No es algo que entonces que es el fruto de la desobediencia del hombre, o el fruto de su maldad, o de sus obras naturales. No, es algo que Dios mismo, entonces en su presencia, o en su omnipresencia, omnipotencia, que él mismo, entonces lo que hace él prediseñó, entonces el mundo tal como
como Él quiso, no porque nosotros habíamos hecho algo mal o algo bien, pero Él mismo, eso según el buen placer de su voluntad. Él había prediseñado todo antes de nuestra existencia humana. Vamos a ver entonces lo que dice Moisés entonces en la dispensación, porque Moisés era un seguidor, era un legislador, también uno de la dispensación natural, o que sea humana, que estaba en el corazón del Antiguo Testamento, que empezó de Génesis hasta la cruz. Vamos a ver qué dijo Moisés en cuanto a cómo Dios se expresaba a un pueblo, a una generación, entonces a una generación humana, naturalmente hablando. Génesis 6:6. Vamos a leer eso, es muy importante esto, porque si nosotros también sabemos la diferencia entre la dispensación del primer Adán y la dispensación del segundo Adán. Ahí entonces los predicadores cayeron. Y ellos cayeron profundamente. Y están perdidos porque entonces no saben el contenido de cada una de esas dispensaciones. No saben la naturaleza de cada una de esas dispensaciones. Ahí porque ellos mezclan los mensajes. Cogieron un mensaje de Génesis o de Éxodo, de Deuteronomio. Entonces lo juntan con Apocalipsis, lo juntan con cualquier mensaje de los apóstoles. Eso no es así. Vamos a ver entonces qué dice Moisés en capítulo 6, versículo 6 de Génesis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre. Ok, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre En la tierra. Y le dolió en su corazón. Ahora entonces entonces muchos predicaron, una vez un pastor me dijo, pero pastor Wilder, yo no entiendo, entonces porque si yo sabía todo antes de hacer todo, y porque se arrepintió de haber hecho el hombre, formado el hombre. ¿Y por qué? Porque Dios entonces, porque entonces, oye, el mismo pastor que está predicando a la gente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios sabe todo. Ahora me está preguntando, ¿y por qué Dios, si Dios es omnisciente, omnipresente, y por qué entonces se arrepintió de haber hecho el hombre? Un pastor me hizo esta pregunta. Eso no me sorprende, porque yo sé que hay muchos que están ahí, porque solamente están repitiendo de lo que, también yo estaba en este grupo también, repitiendo lo que yo no entendía. Pero gracias a Dios, el Señor me hizo esta gracia incomparable, inmerecida de mi parte. No he hecho nada para eso. Él me abrió los ojos, Él me hizo entender el contenido de las dos dispensaciones. El contenido de la dispensación del primer Adán, del conocimiento del mal, y el contenido, la naturaleza de la dispensación del segundo Adán. Ahora, Dios se expresaba en una forma humana. Es decir, que es un hombre que está expresando a otro hombre. La forma que dice entonces Dios, dice en la dispensación humana, que empezó de Génesis hasta la cruz, era totalmente humana. Es decir, que natural. Dios expresaba naturalmente al hombre. Dios le expresaba espiritualmente. Hasta los milagros, pasando el mar rojo, entonces pie seco, entonces todo lo que era una cosa palpable, que se podía tocar. Porque Israel creó en Dios por la vista, por lo que vio, los hijos de Israel por lo que vieron, no porque ellos creyeron, sino por la vista. Pero aquí en Cristo nosotros creemos por la fe, no por la vista. Entonces esto es algo más allá de la frontera humana. Ok, entonces en el Génesis 6:6 Dios se expresaba en forma humana, o humanamente hablando con humano. Vamos a ver entonces, ahora lo que Pablo dice aquí, está abajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver lo que Pablo me dice, que está entonces bajo del árbol de la vida, que es el segundo Adán. Entonces, esta dispensación es espiritual. Esta dispensación es espiritual, no es natural. Entonces, de Génesis hasta la cruz. Es decir, que Jesucristo vino a cumplir la dispensación natural sobre la cruz. Ahora, después de su resurrección, la dispensación espiritual empezó cuando bajó el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia de Cristo no empezó en Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, no. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el cumplimiento entonces del primer Adán. Ahora entonces que Cristo en la dispensación, lo que sea su iglesia empezó en
en los hechos de los apóstoles y termina hasta Apocalipsis. Es decir que, entonces, ahí está la dispensación espiritual. Pero la primera dispensación era totalmente natural. Vamos a ver qué dijo Pablo en cuanto a la dispensación espiritual, en cuanto a Dios. En Romanos 11:29, ¿qué dice ahí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de el Dios. llamamiento de Dios. Oye bien, entonces son dos voces diferentes. Pablo, entonces, Moisés me dice, Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Ahora Pablo me dice, entonces son irrevocables los llamamientos, de nuevo, los dones y el llamamiento de es Dios. decir que cuando Dios da una cosa, Él lo dio, Él lo da para siempre. Es decir, que Dios no se arrepiente de los dones que Él ha dado a su gente, a cualquier persona, y no se arrepienta de una llamada que Él ha hecho entonces a un siervo, a una sierva. Ok, entonces aquí Pablo me dice, Dios no se arrepiente. Y Moisés me dijo que entonces sí, Dios se arrepintió de haber formado el hombre, de haber hecho el hombre. En ese caso, son dos voces diferentes, pero es normal, porque están hablando en dos dispensaciones diferentes. Una dispensación, un Moisés que representaba una dispensación natural. Es normal, Moisés tenía que expresarse así, porque Dios está hablando naturalmente a un pueblo natural. Entonces Pablo representa la dispensación espiritual. Pablo entonces emplea un lenguaje espiritual. Entonces espiritualmente Dios no se cambia, no se arrepiente, es irrevocable cada cosa que ha hecho. Pero naturalmente sí hay cambio. El humano se cambia, pero el espiritual no. Vamos a ver lo que son dos dispensaciones. A veces nosotros mezclamos la cosa. Yo lo mezclaba también, porque no entendía su contenido. Pero gracias a Dios Él me ha hecho el favor y abrió los ojos míos, y por su gracia. Ok, entonces así nosotros vemos, vamos a ver qué dijo entonces, vamos a hacer la comparación. Vamos a ver que la dispensación natural y la dispensación espiritual, la dispensación natural es el primer Adán, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La dispensación espiritual es el árbol de la vida, que es el segundo Adán, y es Cristo. La dispensación entonces espiritual, que empezó en los Hechos y termina entonces en Apocalipsis. Vamos a ver entonces qué dicen qué dijo uno de los profetas que representaban que la dispensación del primer Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver qué dijo también uno de nosotros, de los apóstoles, que representa la dispensación del segundo Adán. Ezequiel capítulo 33:11. ¿Qué dice ahí? Diles, vivo yo. Jehová hablando a través de Ezequiel, diles, vivo yo. Dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Que no quiero la muerte del impío. Entonces está hablando bajo de la dispensación del primer Adán, que es una dispensación natural que el hombre, oye bien, entonces escuche bien la expresión de Ezequiel, que era uno de los grandes profetas, entonces de Israel, que predicaban, que profetizaban bajo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué dice Jehová? Sino que se vuelva el impío de su camino. Sino que se vuelva el impío de su camino. Y que viva. Y que viva. Eso indica que Jehová en la primera dispensación natural, que la salvación, el cambio dependía del impío de la persona. ¿Ok? Es que escuche bien eso. ¿Ok? Bien. Entonces, eso indica que el cambio espiritual o el cambio dependía del impío, del pecador. Entonces, vamos a ver ahora. Entonces, eso que dice, Jehová no quería la muerte, la destrucción del impío, sino si el impío vuelve a vender su maldad, sí, puede. Entonces, eso indica, eso estaba en la mano del impío. El destino del impío estaba tal vez marcado entonces en su mano, estaba bajo de su poder. Entonces, Jehová no quería que el impío se perdiera. Oye bien, es lo que dice Ezequiel bajo del árbol del conocimiento, porque aquí este árbol sí hay cambio humano. Puede haber arrepentimiento entonces del hombre mismo. Entonces eso venía del mismo del hombre. El arrepentimiento salía del hombre. Vamos a ver
que dije entonces Juan, él mismo en Apocalipsis, abajo de la dispensación, de la vida, del árbol de la vida, que es, entonces vamos a ver si hay cambio para el impío predestinado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:11. Vamos a leer eso. Es muy importante, hermanos, que nos escuchan, que nos van a escuchar, entonces, en diferentes partes del mundo. Entonces, escuchen bien eso, El que es injusto, sea injusto todavía. Entonces, Juan está hablando ahora bajo de la dispensación de la gracia, la dispensación espiritual. Entonces, Ezequiel representaba la dispensación natural. Él dice que entonces el impío, el cambio está en la mano del impío. Así Jehová hablaba. Ahora vamos a ver qué dijo Jehová a través de Juan en la dispensación espiritual. Dice el justo ¿qué? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto. Eso indica que no hay cambio aquí. El que es injusto, sea injusto. Es una maldición. Sea injusto todavía. Él dice que ahí que no hay cambio de parte del injusto. Oye bien, el que es injusto, sea injusto todavía. Ellos piensan que podemos cambiar o transformar o a través de mi palabra. Entonces ellos piensan que la unción que yo tengo, yo voy a cambiar fulano de tal. Entonces está haciendo bulla pensando que ellos pueden transformar, poner la cizaña, transformarla en trigo. No puede. Jesús nunca había dicho que un día la cizaña va a convertirse en trigo. Sino trigo va a seguir siendo trigo, la cizaña va a seguir siendo cizaña. ¿Sigue, Chile? El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Entonces no hay cambio. Es diferente de lo que dice, lo que dijo Ezequiel. Ezequiel dijo entonces, si el impío quiere regresar, sí hay posibilidad. Aquí no hay chance para la cizaña. Dice, el que es inmundo sea. Pero tal vez ellos juegan con palabra, con ese imperativo. Sea. Ese fuerte eso. Sea inmundo todavía. ¿Sigue? El que es justo, practique la justicia todavía. El que es justo, practique la justicia. Oye bien, eso indica que el trigo sea siempre trigo y la cizaña se queda siempre cizaña. Oh no, porque yo pienso que sí, con mi poder, con mi fuerza, yo voy a cambiar fulano de tal. Y por eso ellos fuerzan a un hermano de cambiarse. No, entonces dice que el justo se practica la justicia todavía. ¿Sigue? Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir que no hay cambio. Ahí sí, porque lo que Dios ha dado, lo había dado desde el principio del mundo a los que Él quiere. Y además, lo que yo quiero saber, yo quiero enseñarles, yo quiero mostrarles que el impío, que Dios había hecho todo por un propósito. Y también la cizaña o el impío, el malo. Entonces, él no escogió de ser malo. Esta es la gran cosa ahora, porque ellos, es porque los predicadores de ahora, los teólogos, los grandes teólogos del mundo, ellos condenan al pecador. Entonces, porque tú decides entonces vivir en pecado, tú tienes que buscar tu salvación, tú tienes que buscarle a Dios, como si fuera entonces un humano buscando a un espíritu. Eso es falso. Entonces dice que el malo no escogió de ser malo. Vamos a ver el Salmo 58, versículo 4, ¿qué dice ahí? El malo no escogió de ser malo. ¿Qué dice ese Salmo 58, 4? Se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz. Oye bien. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Nacieron para ser homosexuales? ¿Nacieron comunes homosexuales? ¿Nacieron para ser homosexuales o nacieron como homosexuales? Dice que, vuelve a leer eso. Se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 58, 4, 3. Ustedes entonces por ahí, que me escuchan desde Costa Rica, que me escuchan desde del mundo entero, por favor. Y entonces que yo sé que el mundo sepa hoy, que no es Satanás que hizo el hombre malo, sino Dios mismo, porque Satanás no es responsable del nacimiento del hombre, sino Dios.